se cierran. Cuando las puertas se cierran. Y quiero basar la meditación, si cabe el término, de este momento en dos versículos bíblicos. Trato de que toda nuestra conversa, nuestros diálogos, nuestras reflexiones que nosotros hacemos no sean solamente humanas, salidas del intelecto o del corazón del hombre. Trato de que nuestras reflexiones puedan tener una base sólida, respaldada por un libro que ha trascendido la historia, ¿sí? Que es las Sagradas Escrituras. ¿Qué mejor meditar o que nuestra reflexión pudiera salir de este libro, que es el único cuyo autor siempre está presente cuando uno lo lee? Por eso, la reflexión de esta noche quiero basarla en el primero y en el último libro de la Biblia, en dos versículos que están en el primero y en el último libro de la Biblia. ¿Verdad que cuando a veces vamos a la iglesia o a alguna iglesia y quien está allá al frente dice, abran sus Biblias, vamos al libro de Oseas? ¿Dónde está Oseas? ¿Quién se llama Oseas? No vino Oseas. ¿Y cómo nos cuesta encontrarlo a Oseas? Y después sigue y dice, abra su libro su Biblia en el libro de Nehemías. ¿Y dónde está Nehemías? Son de esos libros que son difíciles de encontrar, ¿verdad? Señor santos. Y terminamos leyendo las Escrituras en Sofonía. ¡Buf! Ahora se las voy a hacer más fácil. Si usted tiene acceso a una Biblia, váyase al primero y al último libro, Génesis y Apocalipsis. Y vamos a meditar no del contexto, sino de la expresión o de la situación, ¿sí? Y vamos a ver lo que dice en Génesis capítulo 7, versículo 15. Génesis capítulo 7, versículo 15. Un abrazo para la amiga, hermana, compañera Verónica Yamil. Vero, desde la Argentina. Pensé que era otra Verónica. Un abrazo, Verónica, desde la Argentina. Nos está escribiendo desde Buenos Aires, sí. Che, ¿qué hace, Vero? Qué bueno saludarte. Por favor, me dicen que se está cortando otra vez a cada momento. ¿Me confirman? ¿Se está cortando? Una tengo y otra. Una tengo y otra. La tengo separada. Deme un ok si encontró Génesis capítulo 7, versículo 5. Y después alista Apocalipsis 3:7. Génesis 7:15 y Apocalipsis 3:7. Deme un ok si lo ha encontrado. Génesis y Apocalipsis. ¿Sí? Quiero leer. Permítame leer, vamos a aprovechar el tiempo. Génesis 7:15 y 16 dice, vinieron pues con Noé al arca de dos en dos, de toda carne en que había espíritu de vida. Y los que vinieron, macho y hembra, de toda carne vinieron, como había mandado Dios. Y Jehová cerró la puerta. Y Jehová cerró la puerta. Esa expresión, no vamos a hablar del contexto, vamos a hablar de la expresión. Génesis 7:16, la última parte, y Jehová cerró la puerta. Vámonos a Apocalipsis. Por favor, vaya rápido a Apocalipsis. Del primero salte a la última, no pase por el medio y váyase a la última parte, donde dice Apocalipsis 3:7, escribe al ángel de la iglesia de Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David
el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Olvídese del contexto y vámonos a esa última expresión. Quien tiene la llave, el que abre y nadie cierra, y el que cierra y nadie abre. Y si volvemos a Génesis capítulo 7, verso 16, dice, y Jehová cerró la puerta. Por eso titulé el tema de esta noche, cuando las puertas se cierran. Cuando las puertas se cierran. Quiero empezar diciendo que es necesario de alguna u otra manera amigarse a enfrentar la realidad de nuestra vida de que algunas puertas se han cerrado. Tal vez esas puertas eran las que más anhelábamos que se abren o permanezcan abiertas. Y en algún momento de nuestra vida, por alguna razón que desconocemos, se cerraron. Y no sabemos por qué sucedió, ¿verdad? En algún momento de nuestra vida se cerró. Y es posible que hasta el día de hoy nosotros no entendamos o no encontremos una explicación de por qué se cerró aquella puerta que esperábamos con tanta ansia que se abra o que ya estaba abierta y por alguna razón se cerró o nunca se abrió. Y ahí es donde nosotros tenemos tres tipos de actitudes o de conducta cuando las puertas se nos cierran o cuando aquella puerta nunca se nos abre. Tres tipos de actitudes que podemos tener frente a eso. La primera es llorar amargamente por lo sucedido y quedar lamentándonos el resto de nuestra vida por aquello que pudo ser y no fue. La segunda reacción es asumir valientemente la realidad de que esa puerta se cerró y empezar a buscar otras opciones para seguir avanzando. Pero una tercera una tercera actitud que nosotros tenemos cuando las puertas se nos cierran o cuando aquella puerta nunca se abre, es tomar una postura mediocre. Y creo que esta es la más común. De decir, yo pude ser y no fui. Y vivir de recuerdos que al final solamente son eso, recuerdos, y que no suman a nuestra vida. Tengo algún amigo por ahí que cuando nos ponemos a charlar de política, nos ponemos a conversar de algunos temas, él ha leído, me dice, yo 5 minutos más y salí abogado, pero sin embargo nunca decidió estudiar derecho. Y ahora que tiene la oportunidad de hacerlo porque tiene cómo, no quiere hacerlo. Se queda en la postura mediocre de 5 minutos más y fui abogado. Yo pude ser, yo fui, yo asistí, yo fui a la universidad, yo salí bachiller, pero se quedaron ahí. Porque de alguna u otra manera permitieron que las puertas se cierren. Entonces, ¿en cuál de esas tres actitudes tú puedes estar? Ahora, tal vez no lo llame Dios, tal vez lo podamos llamar el destino, o tal vez podamos llamar la vida. Tú colócale el término con el que te sientas más cómodo. Destino, la vida o el Todopoderoso. Yo asumo la postura de que es el Todopoderoso. Pero en este contexto que te quiero hablar, es importante de que nosotros empecemos a pensar el por qué, así sea Dios, así sea la vida o así sea el destino, es irrelevante en este momento, el por qué se cerró. Yo creo que Dios, el Todopoderoso, tiene el poder para abrir cualquier puerta. Sin embargo, Él puede decidir que aquellas que a nosotros nos parecen importantes se cierren o no se abran. La pregunta es, ¿por qué? La pregunta es,
¿Por qué? ¿Por qué las puertas se nos cierran? ¿O por qué aquella puerta nunca se nos abre? ¿Por qué? ¿No se ha hecho usted esa pregunta? ¿Por qué? ¿Por qué aquellas puertas nunca se abren? ¿O por qué aquellas puertas que estaban abiertas se cerraron? Entonces, es un tema como para que nosotros podamos meditar, para que nosotros podamos charlar, para que nosotros podamos reflexionar sobre este asunto. ¿Cómo yo quiero llevarlo a ustedes a un momento en el que ustedes tenían tanta esperanza de que se abra una puerta y aquella puerta no se cerró? O quiero llevarlos a ustedes al momento en el que tenían la puerta abierta para algo y por cualquier otra razón se cerró. ¿Cómo se sintió? ¿Cuál fue la reacción? Me dicen por ahí que el sol está muy fuerte y que estoy usando gorra. Algunos envidiosos me van a decir el sol está muy fuerte, pero la verdad es que lo dicen porque no tienen gorra. Y como yo tengo, me la pongo, ¿sí? No le estoy mandando ninguna indirecta a Luciano, a Natal, ni tampoco a Fernando Ortuño. No lo estoy haciendo. Continúo, ¿sí? Se ha puesto, ¿cuál fue la reacción que usted tuvo? ¿Cuál fue el sentimiento que usted tuvo? Que usted tuvo en ese momento cuando esperaba que aquella puerta se abra y no se abrió, o cuando ya tenía una puerta abierta y por alguna razón, no importa cuál sea, se cerró. ¿Qué sintió? ¿Qué sintió? Es interesante, ¿no? ¿Será que nosotros nos podemos remontar a ese momento en el que queríamos que suceda algo y no sucedió porque se cerró aquella situación y tal vez nunca más se volvió a abrir? Ha pasado tiempo, y mire, y esto es importante, ha pasado tiempo y sigue cerrada, y nosotros no superamos esa situación que la puerta se cerró y aún albergamos esperanza de que se vuelva a abrir. Y lo peor de todo es que el tiempo pasa y el tiempo no se detiene, como dice la canción, y sigue pasando y sigue yendo, y nosotros seguimos anhelando que una puerta se abra, siendo que ya sea Dios, el destino, la vida la cerró. Y a nosotros nos cuesta asumir la realidad de que eso está cerrado. Y por alguna razón está cerrada. Por alguna razón. Ahora, yo quiero tratar de meditar con ustedes el por qué se cerraron las puertas. Acá mi madre está riendo por el comentario de Fernando Ortuño, que dice que en el curso dije que era socialista y que decía viva Maduro. Jamás lo he dicho, ni lo volveré a decir. Digo, no, nunca dije. Ahora, más seriedad, por favor, Ortuño y a Natal, más seriedad. ¿Por qué las puertas se han cerrado? Creo que, y una de las expresiones que yo tengo es esta, que es la primera razón por la que a veces las puertas se nos cierran, es para probarnos. Independientemente de la fe que tú tengas, independientemente de eso, de la creencia o de la religión que tú tengas, independientemente de eso.
Ya sea Dios, la vida o el destino, como tú quieras llamarlo, cerró una puerta. ¿Para qué? Para probar. Yo siempre digo que hay un momento en nuestra vida para demostrar de qué madera estamos nosotros hechos. Fíjense que cada uno de nosotros tiene diferentes reacciones frente a situaciones difíciles que se nos presentan. Y hay que saber cómo reaccionar frente a situaciones que se nos presentan. ¿Cuántas personas se vuelven locos porque se cerró una puerta? O se vuelven locas porque se cerró una puerta. Y no se dan cuenta que ya sea Dios, la vida o el destino permitió que eso suceda para probarnos si es que estamos listos para asumir aquello que queremos que suceda en nuestra vida. Desde mi perspectiva y desde mi óptica, yo puedo decir que el Todopoderoso permitió que esa puerta se cierre para probar mi fe. ¿Sabe por qué? Porque cuando Dios, cuando el destino o cuando la vida, como quiera llamarlo, dice no, es no. Y no hay absolutamente nada que pueda cambiar eso. Y cuando nosotros forzamos a que algo sucede, téngalo por seguro que va a ir mal. Téngalo por seguro que no va a ser gratificante el resultado para nosotros. ¿Por qué? Porque yo creo mucho en que la voluntad de Dios para con nosotros, yo creo mucho que la voluntad del Padre para con sus hijos es buena, es agradable y es perfecta. Yo creo mucho en esa parte de la escritura en Proverbio donde dice que la bendición de Dios enriquece y no añade tristeza. Yo creo mucho en eso. Yo creo de que cuando Dios quiere bendecirnos, abrirnos alguna puerta para que nos vaya bien, va a traer, ¿sí?, un enriquecimiento en todos los niveles, pero no va a acarrear con ello tristeza. Cuando nosotros forzamos las cosas, ahí acarrea tristeza. Pero avancemos rápido porque son varios puntos y tenemos poco tiempo. ¿Por qué la puerta se nos cerró? ¿Sabe para qué? Para que nosotros también aprendamos a perseverar. A perseverar. Es importante que nosotros desarrollemos un carácter y una actitud de tenacidad en nosotros. Porque a veces en la casa, mamá, papá, nos acostumbran a que las cosas podamos tenerlas fáciles y podemos tener acceso rápido a ellos. Y cuando nosotros nos volvemos personas independientes y no nos sale lo que nosotros queremos, lo dejamos todo ahí, nos frustramos y no desarrollamos el carácter de volverlo a intentar 1, 2, 3 y las veces que sea necesario. No nos levantamos una vez y otra vez hasta que los corderos se vuelvan leones, ¿verdad? Y empezamos a dejar las cosas a medias sin concluirlas por la sencilla razón de que no tenemos el carácter para ser tenaces y volverlo a intentar nuevamente. No tenemos por qué frustrarnos porque se cerró una puerta. Estoy seguro que si nosotros estamos dentro de la comunión y del centro de la voluntad del Todopoderoso, cuando una se cierra, estoy seguro que muchas más se van a abrir. Pero la tercera razón es que a veces las puertas se cierran o tal vez la puerta no se abre. ¿Por qué? Porque el tiempo no es el ideal. No se olvide que todo debajo del sol tiene su tiempo. Todo, absolutamente todo en esta tierra tiene su tiempo.
Y todo a su tiempo es hermoso, es bueno. Si se cerró una puerta, no te preocupes, no te desesperes, es que no es el tiempo. Más adelante se va a abrir, pero hoy todavía no es el tiempo. Espera un poco, como dice la canción, ¿no? Espera un poco. Qué voz la que tengo, espectacular, ¿verdad? Otra razón, ¿por qué las puertas se cierran o nunca se abren? ¿Saben por qué? Por nuestra conducta desobediente. A veces somos hijos rebeldes. Somos seres humanos que no queremos ser obedientes. Somos seres humanos que no queremos aprender las lecciones que la vida nos enseña. Y somos tantos sudos que queremos que se hagan las cosas como nosotros queremos. Y desobedecemos todo lo que podemos desobedecer, nos olvidamos de esperar, nos olvidamos de tranquilizarnos, nos olvidamos de ordenar prioridades en nuestra vida y desobedecemos un montón de cosas donde por esas razones las puertas se nos están cerrando o nunca se abren. Otra razón podría ser, y esto es interesante, por nuestra propia protección. Por nuestra propia protección. Nunca me olvido que alguien se acercó a pedir oración a su pastor y le dice, pastor, quiero que ore por mí. Claro, le dice el pastor, siempre dispuesto a orar por sus ovejas. Y le dice el pastor, ¿por qué quieres que ore? Y el hermano le dice, quiero que ore por un auto, que Dios me regale un auto para mí. Ah, le dice el pastor, qué bueno que desea, voy a orar para que Dios te dé un auto. Y antes de orar, el pastor le hace una tercera pregunta al hermano y le dice, ¿y qué vas a hacer con ese auto? ¿Sabe cuál fue la respuesta? La respuesta fue, me voy a ir a pirañear a la avenida San Martín, aquí en Santa Cruz de la Sierra, hace unos años atrás. La avenida San Martín, de una de las zonas más residenciales de Santa Cruz, era conocida como la zona del caos porque habían discotecas andando, por ahí había mucha degeneración de alcohol, sexual, prostitución, etcétera, droga. Pero y este hermano quería un auto para poder irse a la San Martín a disfrutar. A veces las puertas se nos cierran para protegernos a nosotros. Porque tal vez lo que estamos pidiendo o lo que queremos o lo que anhelamos no es lo mejor para nosotros. Porque eso, en lugar de ayudarnos y conducirnos por un camino de bienestar, nos puede llevar a la perdición, nos puede llevar a la muerte, nos puede llevar a tener consecuencias que más adelante pueden ser ya irreversibles, las consecuencias. Sin embargo, si nosotros aprendemos a tener ese tacto de poder entender por qué se cierran las puertas o por qué nunca se abren, nosotros vamos a aprender a caminar mejor. Y para terminar, otra razón por las cuales las puertas se nos cierran en la vida o nunca se abren es para redireccionar nuestra vida. Yo le hago una pregunta, ¿usted tiene ordenadas sus prioridades? ¿Usted sabe qué es lo que quiere? ¿Sabe cómo lo va a hacer? ¿Sabe cómo lo va a conseguir? ¿O está caminando por cualquier lado y no tiene una dirección muy fija en su vida? Y por eso las puertas no se le abren o la que estaba abierta se cierra. Tal vez usted necesita que su vida sea redireccionada. Por eso aquella puerta no se ha abierto, por eso aquella puerta se cerró. Quiero volver a leer ese pasaje de Génesis, donde dice, después de que todos los animales subieron al arca de Noé, dice la última parte del versículo 16 de Génesis capítulo 7, dice, y Jehová cerró la puerta. Y cuando él la cerró, ni Noé pudo abrirla, porque él la cerró.
y por alguna razón la cerró. En ese contexto ya le había dado tiempo para que se arrepienta a un pueblo, porque iba a mandar el diluvio y no le creyeron. Y cuando llegó la hora, cerró la puerta y nadie la abrió, porque su oportunidad de aquellos de arrepentirse pasó. Y si nosotros nos vamos a Apocalipsis, la figura es prácticamente la misma, solo que hay una expresión que me llama mucho la atención y con esto termino, donde dice, el que abre y ninguno cierra, y el que cierra y ninguno abre. Cuando Dios te abra una puerta, nada ni nadie la podrá cerrar. ¿Sabes por qué? Porque lo que Dios tiene para ti, nadie te lo puede dar. Lo que Dios tiene para ti, nadie te lo puede quitar. Entonces, aprende a ser paciente. Aprende a conocer cómo actúa la vida, el destino, o si quieres llamarlo Dios. ¿Para qué? Para que no te frustres, no te amargues y no vivas una vida mediocre, quedándote con el recuerdo. Supera aquello que fue y ya no es. Supera aquella puerta que se te cerró. Amígate con la realidad. Es tiempo de tomar nuevas decisiones, ¿sí? Adelante con valor y sin temor, porque Dios es amor. Les dejo un beso en el corazón. Los aprecio, los quiero mucho y espero que pronto nos volvamos a ver, ¿sí? Estamos en contacto. Chao.